y aquí en México no podemos utilizar directamente la moxa. A lo mejor en algunos pacientes sí, pero podría llegar a malos entendidos y incluso nos podrían llegar a demandar. Entonces hay que tener mucho cuidado con algunas técnicas. Dentro vamos a ver la norma 017, la NOM 017, que es la que nos rige como acupunturistas. La reforma del Sistema Nacional de Salud marca las líneas fundamentales externas de la cobertura de servicios de salud y mejora de la calidad de atención. Para ello es necesario que la práctica médica se realice con estricto apego a las normas vigentes para seguir el bienestar de la población. Estas normas, ¿cómo se hacen? ¿Cómo se actualizan? Bueno, pues hay ciertos años de actualización, me parece que son cada 6 años. Sí, cada 6 años se están actualizando estas normas y estas normas se actualizan de acuerdo a los integrantes que están en el área. Por ejemplo, en esta área de acupuntura se integran tanto profesionales de salud, técnicos, estudiantes, etcétera, para empezar a promover qué es lo que va a manejar cada quien, tanto el especialista, que es el médico acupunturista, el médico especialista en acupuntura, tanto el licenciado, que es licenciado en acupuntura humana rehabilitatoria, algunos todavía son médicos, licenciados en acupuntura médica y rehabilitación integral, y pues los técnicos que también entran dentro de esta norma. Entonces, todos estamos integrados de acuerdo a lo que indique esta norma. La anterior norma estaba en el 2012, esta norma está actualizada, la más actualizada es esta del 2018, entonces como tal nos debemos apegar a lo que nos pida esta norma, ya que en cualquier momento, bueno, pues puede ser motivo de demanda, y es por eso que hay que tener mucho cuidado con las prácticas que estamos haciendo en nuestro consultorio, en las clínicas donde trabajemos, y obviamente si más que nada cuando nos estemos dando de alta a nivel de Secretaría de Salud. Esta norma tiene por objetivo establecer los criterios y características mínimas para la presentación de servicios de acupuntura humana, métodos y técnicas relacionadas. Entonces, como tal, la NOM 017 está estrictamente enfocada o especializada más bien en lo que sería lo que es toda la medicina tradicional china, no solamente la acupuntura humana, ya que también regula la utilización de moxa, de microsistemas, incluso de acutomo, hilo catgut, etcétera. ¿Quién sí lo puede aplicar? ¿Quién no lo puede aplicar? ¿Y cuáles son las condiciones en las cuales nosotros debemos acatar estas aplicaciones? Entonces entrarían dentro también de los buenos tips que nosotros tenemos que tener, no solamente para nuestros pacientes, sino también para las autoridades que son las que nos rigen nuestro labor médico. Esta norma es esta norma es de observarse obligatoria en todo el territorio nacional, en los establecimientos para la atención médica de los sectores públicos, social y privado, así como para los profesionales y técnicos del área de salud que prestan servicios de acupuntura humana, métodos y técnicas relacionadas en los términos previos en la misma. Entonces, esta norma nos rige a todos, tanto a los especialistas en acupuntura, como los licenciados en acupuntura, como los técnicos en acupuntura. Entonces, por ende, debemos saberla. Si ustedes quieren buscarla, aquí agregué los puntos más importantes que nosotros debemos estar checando por cuestiones comunes en México. Sin embargo, si ustedes quieren checar toda la norma oficial, la pueden encontrar totalmente gratis en internet. Pónganla así, norma oficial 017 de acupuntura, y les va a salir todo el documento, cuáles escuelas, cuáles instituciones estuvieron presentes para que esta norma se pudiera integrar. Entonces, como tal, esta norma va a regular los servicios de salud de acuerdo a la acupuntura, la moxibustión y otras técnicas como son los microsistemas, e incluso las ventosas y técnicas nuevas o técnicas más invasivas, como es el acutomo, la acupotomología, como es la inserción de hilos catgut, quién sí la puede colocar y quién no. Dentro de los tips, de los buenos tips que debemos tener, es el tener en cuenta un expediente clínico. Requisitos mínimos de
infraestructura y equipamiento que establecen para la atención médica del paciente ambulatorio y procesos ambientales, salud ambiental, residuos peligrosos, biológicos, infecciosos, clasificados y especificados en el manejo. Entonces son tres cosas importantes dentro de lo que sería nuestro inicio de los buenos tips. Una sería tener un expediente clínico. ¿Por qué yo quiero tener un expediente clínico en el área de acupuntura? Todas las áreas necesitan un expediente clínico de acuerdo a la demanda, de acuerdo a lo que ellos van a ofrecer dentro de sus servicios. El expediente clínico, ¿qué es un expediente clínico? El expediente clínico es un documento médico legal. Entonces, como tal, nosotros, gracias a ese expediente clínico, nosotros nos podemos amparar, podemos a orientarnos con un abogado, ya que el expediente clínico, la primera parte de un expediente es el consentimiento informado, el cual yo se lo voy a dar a mi paciente, ya que él es consciente, él me está dando permiso a yo explorar, tocar y aplicar. Entonces, como tal, el expediente clínico es un documento médico legal que todas las instituciones, tanto privadas como públicas, deben de tener. Entonces, de preferencia, tengan su expediente clínico. ¿Cuáles son las partes del expediente clínico? Dijimos, la primera va a ser el consentimiento informado, muy importante. Yo no puedo tocar a ese paciente si yo no tengo la firma de que me está concediendo, de que me está permitiendo aplicar las técnicas que previamente ya les expliqué y cuáles son los beneficios y las dificultades que podría tener este tipo de técnicas. Es muy importante ese consentimiento informado. Todo deben de tener, tanto consultores privados y públicos. Dentro de este expediente clínico entra, por ejemplo, la ficha de identificación. Todas las hojas del expediente clínico deben tener nombre. ¿Por qué? Porque ya en el manejo de los expedientes clínicos, ¿qué es lo que pasa? Como algunos no tenían nombre, bueno, pues se traspapelaban en clínicas grandes que tenían muchos expedientes, se traspapelaban los expedientes clínicos y bueno, pues ese expediente clínico nos ayuda a entender otro especialista, otro personal de salud, a entender el padecimiento de nuestro paciente. Es decir, si estamos en un hospital, si estamos en una clínica y pasa al área de acupuntura y de repente también va a pasar al área de rehabilitación, bueno, pues el rehabilitador, ¿qué es lo que hace? Pide su expediente clínico donde viene todo lo que se le ha hecho, su historia clínica, si es alérgico a algún medicamento, si tuvo fracturas, si tuvo cirugías, y entonces el profesional de la salud lo observa, lo tiene que leer y entonces él se da cuenta de cómo va todo su procedimiento desde que inicia la enfermedad o desde que se presenta directamente a la institución de salud y hasta el momento cómo va con toda la cuestión de su historia clínica. Entonces es importante tener nuestra historia clínica como un manejo de seguimiento, por eso hay notas de evolución posteriormente. Entonces primero es la ficha del consentimiento informado, la ficha de identificación, todas las hojas deben tener nombre del paciente, número de expediente, eso nos va a ayudar a tener un control y que no haya que no se traspapele. La ficha de identificación que tiene que llevar, pues todo lo que tiene que ver con identificar a mi paciente, nombre, apellido, edad, dónde nació, cuántos años tiene, a qué se dedica, algún tipo de religión. ¿Importa la religión? Claro que sí, porque hay muchos pacientes que de acuerdo a su religión van a tener ciertas restricciones de acuerdo a los tratamientos que nosotros podamos colocar. Entonces es muy importante preguntar religión. Dentro de esto empieza a ver lo que es el interrogatorio, la anamnesis, una buena anamnesis que lo vamos a ver más adelante, y en la ficha de identificación también puede venir a qué se dedique, cuánto tiempo lleva dedicándose a esa área. Posteriormente sigue lo que sería antecedentes heredofamiliares. Los antecedentes heredofamiliares tienen que ver con 3 generaciones, abuelo, padres y hermanos. Entonces, como tal, dentro de esos, solamente preguntar enfermedades que puedan ser hereditarias, como diabetes, hipertensión, cáncer, malformaciones, tumoraciones, alteraciones congénitas, es decir, desde el nacimiento. Entran también dentro de algunas historias clínicas, como es la de psiquiatría, pues alteraciones psiquiátricas que estuvieran papá, mamá, hermanos. Entonces, ¿por qué? Porque también se pueden heredar. Entonces, es muy importante tenerlo en consecuencia. ¿A qué puede ser propenso nuestro paciente? Y aparte, si lo estamos viendo en medicina tradicional china, estaríamos evaluando qué
estaríamos evaluando, por ejemplo, las alteraciones del yin del riñón, el yin esencial del riñón, ¿no? Recuerden que ese yin esencial que viene de papá y mamá, pues es la carga genética, y que si mamá y papá fueron hipertensos y el paciente es hipertenso, pues ya tiene como tal una deficiencia yin esencial de riñón. Posteriormente, de la historia clínica, vamos a encontrar los antecedentes no patológicos, donde viene, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el estilo de vida, alimentación, tiene que ver si tiene que ver ese cambio de ropa interior y exterior, higiene, fauna, si hay perros, no hay perros. Posteriormente tenemos el apartado de, ahora sí, antecedentes patológicos. Si lleva alguna cirugía, alguna transfusión de sangre, si lleva alguna fractura, algún accidente, si toma algún medicamento en este momento, enfermedades exantemáticas, alcoholismo, tabaquismo, toxicidad, si ha probado alguna vez una droga, desde la marihuana hasta cualquier tipo de droga. Entonces eso nos da a ampliar más el conocimiento acerca de nuestros pacientes. Posteriormente viene el apartado para las mujeres de ginecobstetricia, donde vamos a evaluar la menarca, la primera menstruación, el método anticonceptivo, al igual que en los hombres, también el método anticonceptivo, el número de parejas sexuales. Todo esto nos sirve para tener un mejor conocimiento de nuestro paciente y obviamente también un buen interrogatorio para medicina tradicional china. Posteriormente va el interrogatorio por aparatos y sistemas, desde sistema nervioso hasta sistema genitourinario, tegumentario, etcétera. Y posteriormente viene la exploración, donde todo lo que nos dijo nuestro paciente tenemos que estarlo explorando para ver si es verdad. Entonces, como tal, sí es laborioso, pero es la base en la cual nosotros debemos entrar para conocer bien a nuestro paciente y hacer un buen diagnóstico, tanto un diagnóstico para aquellos que somos del área de medicina tradicional china, un diagnóstico en medicina tradicional china, como un diagnóstico médico de acuerdo a la medicina occidental y oriental. Entonces, posteriormente va a haber ciertas requisiciones en nuestros consultorios. Tanto puede haber, por ejemplo, requisiciones como horno de calor seco, como un piso de cierto color, como una pared de cierto color. Más que nada, estos requisitos son para COFEPRIS e incluso son para las autoridades de salubridad. Entonces, hay que tener muy en cuenta qué es lo que nos dice la NOM 017. Residuos peligrosos, esto es muy importante. Cuando nosotros estamos practicando, cuando nosotros estamos en el camino del aprendizaje, no sabemos esto de cómo son los desechos, cómo se manejan los desechos biológicos. Entonces, recuerden que los desechos biológicos es en un contenedor rojo. Yo creo que muchos ya lo han visto, aquellos que han estudiado y han tenido prácticas en la clínica han visto ese contenedor rojo. ¿Qué es lo importante? Y aquí lo de la buena práctica. Solamente se echan las agujas, nada más. Si ustedes van a utilizar, por ejemplo, farmacoacupuntura, lo único que se va a colocar en el contenedor rojo es la aguja. No echen el capote, no echen el tapón, no echen la jeringa completa, solamente la aguja. ¿Por qué? Porque esos desechos biológicos a ustedes, a nosotros, nos los van a cobrar por peso. ¿Cómo se consigue el permiso de derechos biológicos? Bueno, uno de los requisitos es estar dado de alta hacia Hacienda, ciertos requerimientos de la Secretaría de Salud, COFEPRIS, y entonces también tener un convenio con alguna empresa que se encargue de desechar estos residuos peligrosos. Entonces, como tal, esta empresa, hay algunas empresas que sí les dan botecito, cada vez que les dan un botecito, ellos les regresan uno nuevo. Hay empresas que no, va a depender. Entonces, cada quien debe tener este bote. ¿Cuándo este bote se tiene que eliminar? Cuando tenga un 80% de su capacidad, se tiene que cerrar, sellar y se tiene que enviar. Un 90%, un 100% no, porque recuerden que esas agujas ya estuvieron dentro de un paciente y que es un método de contaminación, de infección, y que puede, que en el momento de su traslado o en el momento que lo estamos viendo, pues abrirse, e incluso como son agujas, instrumentos punzocortantes, pues nos podemos infectar de algo. Entonces, tener mucho cuidado. Vamos a iniciar las buenas prácticas dentro del material.
¿Qué aconsejo tener en el consultorio? En el consultorio de acupuntura aconsejo tener varias medidas de agujas. ¿Por qué? Porque recuerden que la aguja, el punto de acupuntura, va a depender de la zona anatómica donde se encuentre. Entonces vamos a requerir cuatro tipos de medida de aguja, de 0.5 Sun, de 1 Sun, de 1.5 Sun, y ya sea de 5, 6 o 7 Sun. ¿De qué va a variar de 5, 6 o 7 Sun? Pues va a variar si las encontramos aquí en México, ya que es muy complicado encontrar las de 7, encontrar las de 6. Por lo regular encontramos las de 5, pero si encuentran de 6, adelante. ¿De qué va a variar el tamaño de mi aguja? Una, de la corporalidad de mi paciente. ¿Por qué? Pacientes, por ejemplo, llega un paciente de control de peso que tiene mucho panículo adiposo, pues obviamente la aguja de un Sun o la aguja de 0.5 Sun, pues no va a llegar hacia la fascia muscular. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Colocarla de 1.5 Sun o incluso la de 2 Sun, va a depender. Parasiática, por ejemplo, por una alteración del músculo piramidal, pues cuando el piramidal, recordemos que es un músculo profundo, está el glúteo mayor, el glúteo medio y abajo está el piramidal. Entonces, como tal, pues yo tengo que llegar directamente un poco más profundo, entonces por lo tanto tengo que tener una aguja de 5 o de 6 para poder llegar hacia el músculo y entonces sí estimular el nervio ciático. Puedo utilizar, por ejemplo, esas agujas de 5 Sun para hacer la raqueta abdominal o para colocar un canal completo, va a depender qué tipo de técnica se utilice. Incluso el doctor Alcocer utiliza esa aguja de 5-6 Sun para hacer técnica de violín, ¿no? Para quitar fibrosis muscular. Entonces, yo recomiendo estas 4 medidas que tengamos en el consultorio para nosotros estar laborando correctamente y no, tampoco no espantar al paciente, porque a veces queremos colocarla de un punto pozo, queremos colocar Jintang y nada más tenemos de 1.5, ¿no? Entonces, por ende, pues se va a caer esa aguja, no va a entrar o se va a salir muy fácil. E igual, en oreja, por ejemplo, si yo quiero aplicar auriculoterapia con acupuntura, pues las de 0.5 Sun son las adecuadas. ¿Hay más pequeñas? Sí, sí hay más pequeñas. Hay de 0.2 Sun hasta ahorita que he visto, pero bueno, las de 0.5 Sun les sirven tanto en zona facial como en oreja, como también en puntos pozo. Entonces, la más recomendada porque les va a servir no solamente para orejas, sino también para cara y para puntos pozo o puntos donde haya muy poco tejido. Las de un Sun nos va a ayudar para estas personas que son delgadas, no tienen mucho tejido adiposo y las podemos colocar directamente en el punto, estimular y no va a pasar nada. Las de 1.5 Sun pues son para zonas donde haya mayor tejido, por ejemplo el abdomen, el glúteo, las piernas y para alcanzar. Recuerden que hay ciertos puntos, de acuerdo al libro de Crisóforo, del doctor Crisóforo Ordóñez, donde dice que la punción debe ser profunda y debe alcanzar el haz de chi, es decir, el estímulo de potencial de acción. Entonces hay que estimularla. Y pues obviamente las de 5 o 6 son para zonas mucho más profundas. Tener mucho cuidado en la zona de tórax. Recuerden que si nosotros colocamos una aguja perpendicular, una aguja a 90 grados, pues hay que tener mucho cuidado, ya que en la zona de tórax tenemos que costilla y costilla y en medio tenemos el espacio intercostal. Y entonces en ese espacio intercostal, si nosotros metemos una aguja muy larga, podemos llegar a atravesar los músculos intercostales y llegar a pulmón y generar un neumotórax. Es por eso que en zona de pectorales hay que tener mucho cuidado con el tamaño de la aguja y la dirección de la aguja. A 90 debe ser una aguja pequeña o no introducir la aguja completa y si no, oblicua hacia abajo o hacia arriba, de acuerdo a lo que quieran hacer, sintonificar o dispersar. Otra de los tips de para un buen tratamiento de acupuntura es que nuestras agujas, siempre que nosotros vayamos a laborar, veamos que estén empaquetadas. El empaquetamiento nos dice que han estado estériles. El que estén cerradas de todas partes nos dicen que nuestra aguja está estéril. Por lo tanto, el paciente va a tener mayor confianza si yo le muestro las agujas de acupuntura y le digo, paciente, estas son sus agujas de acupuntura, están empaquetadas y esterilizadas. Que vea que no es una aguja que utilizamos con otro paciente, que por lo regular hace mucho tiempo se creía eso, ¿no? Que decían que los que agarraban se utilizaban con el mismo paciente, se utilizaban las agujas de otro paciente y pues no, porque puede ser muy peligroso por el tipo de contagio, ¿no? Entonces, es más eficaz mostrarle a nuestro paciente sus agujas de acupuntura empaquetadas y esterilizadas. Al momento de colocárselas y retirárselas,
ya no se vuelven a utilizar. En dado caso de que tengan métodos de asepsia, métodos para esterilizar, para limpiar bien la aguja de acupuntura, adelante, las pueden llegar a guardar en tubos de ensayo, pero si no tienen estos métodos, pues es más factible que puedan causar infecciones, más si no se tiene un correcto resguardo de las agujas, que se caigan, que se abran, hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, de preferencia, que estén empaquetadas y esterilizadas. Aquí viene lo del consentimiento informado. La segunda parte de ya cuando mi paciente es su consentimiento informado. Yo no puedo, ya que le informé, ya que le mostré, yo no puedo tocar al paciente, no le puedo poner ningún tratamiento si su consentimiento informado no está firmado. Todas las instituciones deben tener un consentimiento informado y todos los establecimientos de salud privada también deben tener un consentimiento informado. ¿Qué lleva un consentimiento informado? Pues lleva nuestro logo, lleva el logo, lleva el nombre de la institución, lleva la fecha, y esto, en algunos lleva, por ejemplo, la dirección de donde se encuentra y pues aquí, por ejemplo, tienen que poner yo y el nombre completo del paciente de acuerdo a la INE que nos está mostrando. He sido informado por mi médico tratante, ahí puede ir su nombre, no puede ir, incluso solamente he sido informado por mi médico tratante sobre las técnicas que me van a aplicar en este consultorio, que soy libre de irme cuando yo quiera o darme de alta voluntaria, Entonces, como tal, el consentimiento informado debe estar muy bien clasificado e incluso deben venir las ventajas y las desventajas que puede llevar su tratamiento. En acupuntura, por ejemplo, ¿qué alteraciones podemos causar? Bueno, pues puede, una de las cosas que yo les digo a mis estudiantes, en las cuales hay que tener muy en claro, recuerden las contraindicaciones de la acupuntura. ¿Dónde está contraindicado la acupuntura? En estadios iniciales de cáncer, mientras no esté con el oncólogo, yo no pongo acupuntura. En embarazos, y nada más, con precauciones con niños menores de 7 años y precauciones en embarazo también. En embarazo sí se puede colocar, siempre y cuando ustedes sepan acupuntura ginecobstétrica. Entonces, si ustedes recuerden que hay pacientes que no saben ni siquiera que están embarazadas, entonces ahí ponerle en su consentimiento informado. Por ende, confirmo que estoy fuera de previo embarazo, o en este momento confirmo que no estoy embarazada o con principios de cáncer. Entonces, como tal, si llegara a pasar algo, nosotros nos podemos amparar en esta cuestión. Usted no me dijo, aquí usted firmó que no estaba segura de que no estaba embarazada o estaba seguro que no tenía inicios de cáncer. Ahí está su puño, su letra, aquí está mi testigo. Entonces, yo no tengo nada, no fue mi responsabilidad, fue culpa del paciente. Entonces, como tal, es un documento muy importante. Otra de las cosas, por ejemplo, las agravaciones. ¿Qué es lo que puede causar con la acupuntura? Pues recuerden que puede sentir dolor, puede haber hematomas, puede haber, por ejemplo, la sensación que la aguja se quede en la zona, pero sin quedarse. Entonces, todo eso también va en el consentimiento informado para que el paciente sepa que es completamente normal y que posteriormente se va a ir disminuyendo. Entonces, como ya le dijeron los beneficios y las posibles alteraciones, el paciente va a decidir si se atiende con acupuntura o no se atiende. Entonces, eso es muy importante, ya que se le haya explicado, se le hayan leído, ahora sí que me firme, su nombre y su firma, y que tengan un testigo siempre, uno o dos testigos en la clínica, un testigo suyo, un testigo de él. Si él viene solo, bueno, pues 2 testigos de ustedes. Dentro de la norma oficial 07 establece el punto 3.5 que dice: la consulta de acupuntura al procedimiento realizado por los profesionales de salud que no son médicos, que permiten establecer la procedencia de realizar una intervención terapéutica con acupuntura humana en los pacientes con procedimientos únicos o coadyuvantes
Dicha consulta debe ser brindada por los profesionales de la salud que son médicos que cuentan con documentos expedidos y regidos conforme a la disposición aplicables por las autoridades educativas competentes que los faculten para ejercer la acupuntura humana, métodos y técnicas relacionadas. Entonces, todo profesional de salud debe de tener un documento expedido por una institución que le avala que es apto para aplicar los tratamientos. Dentro de nosotros, los licenciados, bueno, lo expide la universidad, los médicos que son especialistas, lo expide la escuela especialista, en este caso es Politécnico, hasta ahorita creo que es el único que tiene la especialidad. Y en caso de los técnicos, donde ustedes estén estudiando acupuntura, la escuela les debe brindar un papel que venga por la Secretaría de Educación, donde les dé que ustedes están calificados para aplicar acupuntura. Esos serían técnicos, licenciados y especialistas. Entonces, todos debemos tener un papel y esto es muy importante en dado caso de que COFEPRIS llegue a nuestras instalaciones por cualquier cosa. Entonces recuerden que entre más papeles tengan, pues obviamente más técnicas pueden utilizar. Si ustedes hacen un curso de ozono, un diplomado de ozono, un diplomado de acupuntura, deben tener un papel de acupuntura y un papel de ozono porque son dos técnicas diferentes. Y como tal, cuando llegue COFEPRIS, pues les va a indicar, muéstrame tu papel, donde te avala que eres apto para aplicar estos tratamientos y ustedes los tienen que enseñar. De hecho, estos dentro de la norma, de algunas normas, no norma de acupuntura, sino norma de oficial de consultorio, por ejemplo, tiene que estar en establecimiento visible el título del prestador de servicios. Entonces, título y todos los demás certificados que tenga, que lo avalan apto para aplicar estos tratamientos. Entonces, todos debemos tener visible en nuestros consultorios, en nuestras clínicas, nuestros papeles oficiales. Dentro de la zona, del consultorio que vamos a tener, bueno, pues hay algunas normas que nos piden, por ejemplo, un horno de calor seco. Me parece que actualmente ya no lo están pidiendo. ¿Por qué? Porque creo que las agujas son totalmente desechables. Entonces hay que tener ahí, checar bien qué nos dice la norma, porque los hornos de calor seco son los que nos van a ayudar a esterilizar las agujas de acupuntura. Entonces recuerden que lo que pasa es que el horno en grandes cantidades lo que va a hacer es matar virus, bacterias, hongos, y de esa forma las agujas quedan totalmente esterilizadas. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Yo, ¿por qué no recomiendo guardar las agujas? Porque a la tercera puesta, incluso hagan la prueba, ¿cuántas puestas les queda la aguja? Más que nada, bueno, yo siento que no es tanto gasto una aguja de acupuntura. A lo mejor ahorita el dólar subió y por la pandemia igual, pero para dormir tranquilos yo siempre desecho las agujas y utilizo agujas nuevas, más que nada para saber que esa aguja, bueno, ya no perdió la punta, que recuerden que la punta de la aguja de acupuntura es una punta muy especial, que es punta roma, por lo tanto abre tejidos. Entonces, conforme más le estemos colocando, pues se va perdiendo el filo. Entonces, si usted, inténtenlo, yo ya lo he intentado, en 3 puestas, la aplicación de la aguja duele horrible, o sea, la piel se hunde para poder penetrar la piel y entrar la aguja. Entonces es muy doloroso. Entonces, ustedes evalúenlo si les quieren dar sus agujitas, y si no, pues ahí utilicen nuevas. Aquí tengo el contenedor rojo que lo tenemos que tener todos, para poder desechar todas las agujitas. Y aquí recordemos que dentro de la historia clínica, un apartado muy importante es saber si nuestro paciente tiene enfermedades infecciosas o enfermedades las cuales sean transmitibles por sangre. ¿Cuáles son? La más conocida, VIH, SIDA, hepatitis C, hepatitis B, ¿qué otras más? Creo que esas son las más importantes. Entonces, como tal, checar nuestra historia clínica, preguntarle al paciente con mucho respeto, que si tiene algún tipo de enfermedad de este tipo. Si el paciente lo niega, bueno, pues ahí niéguenlo, pero recuerden que hay algunos pacientes que por lo mismo de que esas enfermedades son un poco discriminatorias, hay mucho tabú y que algunas personas siguen teniendo tabú sobre eso, no
lo hablan, no lo expresan y lo niegan. Entonces, voy a decir lo que decía mi maestra, la doctora Consuelo García: ustedes traten a todos como si tuvieran algo. Es decir, yo voy a tratar a todos los pacientes como si tuvieran una enfermedad infecciosa. ¿Por qué? Porque tanto yo me protejo como protejo a mis pacientes, ¿no? O sea, no porque diga, no, ¿cómo crees? Este no va a tener nada, me distraigo tantito y chin, al momento de tratar de colocar en el aplicador, me pico yo. O es muy común cuando estamos inyectando, cuando estamos aprendiendo a inyectar, ponerle el capote, y entonces al momento de ponerle el capote a la aguja, pues no le doy y me pincho. Entonces, tenemos que estar concentrados en que son terapias con punzocortantes y que estamos teniendo a diferentes pacientes y que pueden tener estos pacientes alguna enfermedad. E incluso hay pacientes que recuerden que el VIH no tiene síntomas iniciales más que una gripe fuerte y a lo mejor desaparece en un mes y posteriormente se pueden curar en 10 años. Entonces, recuerden que debemos estar totalmente seguros y no tenerle miedo a ninguna de estas enfermedades, más que nada tener prevención, de qué es lo que estoy haciendo. Yo les puedo decir que yo tengo pacientes de VIH y no pasa absolutamente nada, nunca he negado el tratamiento a ningún paciente, solamente siempre estoy observando que está haciendo las cosas muy bien y con respeto. Ese es uno de los buenos tips. Ustedes, para tener más pacientes, es la comunicación que tengan con ellos. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes, muchos terapeutas que tienen empatía y hay muchos terapeutas que no tienen empatía. Entonces, entre más empatía ustedes, por algo estudiaron algo del área médica, que es paciente terapeuta, paciente médico, pues es la comunicación, la empatía, el entender a mi paciente siempre teniendo una empatía y un desapego, no porque mi paciente esté llorando, yo también voy a llorar. Entonces, la empatía es muy bueno. A lo mejor dicen, es que me siento muy bien más con ese médico, con ese terapeuta. ¿Por qué? Porque pues no me regaña, no me grita, o sea, o me dice las cosas, pero no hace que me sienta más mal con mi alteración. No es indiscreto, etcétera. Entonces, por eso confío más en él y en cuestiones de esas podemos tener un mejor resultado también en terapias emocionales, porque el paciente se va a desenvolver muy bien con nosotros y podemos llegar a la raíz de lo que le está afectando. Entonces, la empatía es muy importante ahí. Otra de las cosas de prevención, bueno, ahorita me adelanto un poquito. La consulta médica. Al procedimiento de atención médica, que consiste principalmente en interrogatorio y examen físico, el cual se realiza con fines de diagnóstico y prescripción de tratamientos o planes terapéuticos para que pueda incluir la acupuntura humana y métodos y técnicas relacionadas. Entonces, el mejor tip que podemos hacer es hacer un buen diagnóstico. ¿Qué tiene mi paciente? Un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Entonces, para yo hacer un buen diagnóstico tengo que hacer una anamnesis. ¿Qué es una anamnesis? Un buen interrogatorio. Recuerden que los chinos eran y siguen siendo muy buenos para hacer interrogatorios porque revisaban de fa a pa. Recuerden que la medicina tradicional china ve todo el paciente, no solamente me voy a quedar en su alteración gástrica o en su alteración actual. No me voy a quedar solamente con su parálisis facial, no me voy a quedar solamente con su lumbalgia, no voy a quedar con su dorsalgia, sino que tengo que ver a mi paciente integralmente. Incluso si a lo mejor una emoción está provocando la somatización de algunos síntomas. Es por eso que es importante checar el todo de mi paciente, hacer una buena análisis, un buen interrogatorio y posteriormente un buen diagnóstico. ¿Qué es lo que tiene mi paciente? Un estancamiento de chi de hígado, o un estancamiento de chi de hígado que conduce a una deficiencia de vaso, o un calor de corazón, una deficiencia yin de riñón, etcétera. Entonces yo debo saber todo eso. Y también dentro del área de salud, pues hacer un buen diagnóstico también occidental y oriental, ¿no? Occidental a lo mejor
una lumbalgia, una cervicalgia, una tendinitis, un esguince, una luxación, y en medicina tradicional china a lo mejor un estancamiento de canales colaterales de vejiga, un estancamiento de canales colaterales de pericardio, etcétera. Entonces, hacer un buen diagnóstico y posteriormente un buen tratamiento. ¿Qué es lo que le voy a colocar? Si tiene frío interno, ¿qué le voy a colocar? Si tiene calor interno, calor externo, ¿qué le voy a colocar? Si tiene deficiencia de yin, ¿qué le voy a colocar? ¿Y cómo lo voy a hacer? Si voy a agregar algunas de las terapéuticas, como sería ventosas, moxibustión, o incluso alguna técnica más especializada, como podría ser acutomología, hilo Catwood, o incluso atender a mi paciente más integral, ¿no? Si a lo mejor yo ya me chuté el diplomado de rehabilitación de ozono, bueno, pues de acuerdo a tiene una gonartrosis, entonces voy a colocar ciertos puntos de tonificación de riñón, más aparte voy a ayudar a la zona local, pero la voy a ayudar con ozono, y voy a ayudar con rehabilitación para fortalecimiento y de esos músculos y de esos tendones. Entonces, como tal, tengo que ver el todo del paciente, ¿no? Y si no lo puedo ver el todo porque no sé rehabilitación, pues recomendarlo con algún profesional de la salud. Recuerden que no somos todólogos, sabemos un poco de todo, pero no somos todólogos, y en dado caso de que no lo sepamos todo, pues tenemos otros profesionales de la salud que nos pueden echar la mano y entonces referirlo, ¿no? ¿Sabes qué? Si te quedas conmigo, ¿sabes qué? Te voy a referir, no sé, al área de psiquiatría, al área de quiropráctica, de rehabilitación. No todo se lo queden ustedes, porque pues también, imagínense, si yo le doy también acupuntura, rehabilitación, ozono y aparte homeopatía, digamos, pues imagínense cuánto tiempo me voy a llevar en hacer el interrogatorio, la acupuntura, la rehabilitación, más aparte checar cuál medicamento constitucional es mi paciente, después preparar el medicamento, si ya lo tengo hecho, dárselo a mi paciente. Entonces es mucho tiempo y le tendrían que cobrar muy caro, o tendrían que hacerlo muy rápido. Entonces, de preferencia, referirlo, perdón, hacia otro lado. Y también, si ustedes ven que a lo mejor los síntomas no mejoran o están empeorando, pues igual referirlo con otro profesional de la salud, ya sea el internista o algún especialista dentro del área. Recuerden que dentro de algunas patologías tenemos ciertos síntomas de alarma en el cual decimos nosotros ya no podemos atender esto, se sale de nuestros tratamientos, de nuestras posibilidades, y referirlo directamente incluso a urgencias, ¿no? Si viene mi paciente con 10 de 10 en escala de EVA, pues ustedes saben que el 10 es el dolor más fuerte que tiene mi paciente, pues obviamente se debe ir a urgencias, porque puede ser que esté pasando algo a nivel intestinal, a nivel muscular, no sabemos, a nivel craneal. Entonces por eso se manda a urgencias. En urgencias va a tomar los síntomas y ahí mismo se va a hacer los estudios pertinentes, una tomografía, resonancia, ultrasonido, rayos X, para saber cuál es el diagnóstico. Posteriormente, ya sale un diagnóstico, a lo mejor lo vuelven a citar y recuperamos la consulta, a lo mejor para secuelas de lo que pudo haber pasado. Dentro de las aplicaciones del tratamiento que yo sugiero, sugiero tener siempre pinzas Kelly. A muchos nos enseñaron que con nuestras manos, pues estar haciendo la limpieza, a estar haciendo con nuestras torundas, pero yo siempre recomiendo pinzas Kelly. ¿Por qué recomiendo las pinzas Kelly? Porque las pinzas Kelly me van a permitir estar lejos de los fluidos del paciente. Si sangra, tan solo agarro con mi pinza Kelly mi algodón y lo coloco, y entonces ya no agarro directamente con mis dedos el algodón. Entonces, si yo tengo una herida abierta, pues recuerden que puede entrar cualquier infección, cualquier virus, cualquier microorganismo externo a mí, puede entrar por esas heridas, y entonces de preferencia yo agarro las pinzas Kelly. Recuerden que no nos permiten, la norma no nos permite utilizar guantes. Sí los podemos utilizar, claro que sí, pero no es una requisición, porque no se entorpece en la manipulación. Por eso yo recomiendo el uso de pinzas Kelly, para evitar el contacto directo con lo que sería la sangre o algún fluido de nuestro paciente. Ahora, en el interrogatorio, entonces, recuerden que cualquier tipo de herida que vayan a explorar, cualquier tipo de alteración dérmica, siempre debe ser con guantes, ¿no? Porque no sabemos qué es lo que hay ahí, si hay un estreptococo, un estafilococo, un estreptococo dorados, un estreptococo
Y recuerden que esos son muy contagiosos, entonces un herpes, entonces pueden llegar a infectar ustedes también. Entonces, la exploración con guantes, ¿vale? Siempre hay que tener las torundas. Yo recomiendo 2 tipos de torundas en consultorio. Esto lo recomiendo por la experiencia que he llevado en diferentes consultorios que he estado. Y esto me lo llevo de un consultorio privado del Dr. Song, cerca de World Trade Center, que él siempre tenía un torundero húmedo y un torundero seco. ¿Por qué? Porque a veces se nos da mucho de que cuando quitamos la aguja, queremos limpiar, o está la técnica de tonificación, que es quitar y ocluir, ¿no? Pero esta torunda pues lleva alcohol, entonces como deja apertura en la piel, pues va a arder, entonces agarran un algodón seco y entonces ya ocluyen o limpian la sangre para que no haya ardor. Y muy importante para aquellos pacientes que sean propensos a infecciones o que tengan el sistema inmunológico débil, bajo, yo siempre recomiendo hacer la asepsia con microdácil. Por ejemplo, en pacientes diabéticos que digamos que tienen a lo mejor ya una coloración de deficiencia de riego sanguíneo a nivel de miembros inferiores, bueno, pues no me arriesgo y hago mi buena asepsia con el microdacil, que es un buen antiséptico, y entonces ya puedo utilizar mis agujas sin preocuparme de nada, ¿vale? Y pues el uso de guantes, ¿cuándo uso guantes? ¿Cuándo no uso guantes? El uso de guantes yo siempre lo recomiendo para cuando vayamos a utilizar agujas muy largas. Yo sé que hay algunos acupunturistas que dicen que no pasa nada si agarramos las agujas y las colocamos, o incluso yo he visto algunos que llegan a colocar las agujas arriba de la ropa y que no pasa nada. Hay ciertas teorías que dicen que sí, que la aguja de acupuntura es muy noble y que por esa aguja no se transmite nada. Sin embargo, está mal visto por los profesionales de la salud, tanto por médicos, enfermeras y demás, porque siempre les han enseñado y nos han enseñado también a nosotros en las universidades que todo aquello que atraviese la piel es un foco de infección. Entonces, por lo tanto, imagínense que el paciente tenga este mismo pantalón, que lo está utilizando 3 veces, que tenga un perro en casa, que haya viajado en metro, que tenga smog, y entonces dicen, no importa, y le meten la aguja en el pantalón y en vejiga 40, en el hueco popitleo para una lumbalgia. Entonces, como tal, pues puede llegar a infectarse. Imagínense que ese paciente sí tenía problemas, ya era diabético, y entonces le metieron cualquier tipo de bacteria o virus y ya se empieza a infectar. Entonces, para dormir tranquilos, yo siempre recomiendo que el paciente a su consulta previa, a su cita previa, le digan, paciente, siempre traiga ropa cómoda, ropa ligera, también para que el paciente pues se sienta bien, podamos descubrir las zonas a colocar, y desayunados, claro, bien alimentados, ya que recuerden que las agujas de acupuntura bajan la glucosa a nivel de sangre. Los guantes, ¿cuándo los recomiendo? Bueno, los guantes los recomiendo cuando apliquemos agujas muy largas. ¿Para qué? Para que sea mejor la manipulación, podemos agarrar el cuerpo de la aguja. Por algo se hizo por algo está dividida la aguja en esas partes, el cuerpo, la cabeza, el entorchado, la mano de Buda para algunos, y más que nada es porque el entorchado pues va a ser nuestra zona donde podamos manipular, mover, colocar, y todo el cuerpo pues es el que va a penetrar. Entonces, si hay varias técnicas de colocar una aguja larga, pues una es colocarse ya los guantes para agarrar y meter la aguja directamente en la zona sin tocar el cuerpo de la aguja e infectarlo con mis manos, y de esa forma hacer la manipulación y tener el haz de chi y no llevar ningún microorganismo dentro, ya haciendo la asepsia correcta, para evitarlo. Entonces, yo no recomiendo, a lo mejor sí se lo recomiendan los otros acupunturistas, adelante, no hay ningún problema, pero yo no lo recomiendo, más que nada porque de por sí algunos médicos todavía tienen esto que la acupuntura no funciona o que es muy esotérica, etcétera. Entonces, si les damos pauta, dicen, vean cómo no saben. Entonces, hay que enfocarnos igual a lo que nos llama, lo que nos dice todos los requerimientos de lo que son nuestras instituciones de salud. Entonces, tener mucho cuidado en eso, para tener una buena presentación también.
Entonces, tengan por ende utilizar guantes. Y ya por finalizar, la cuestión aquí es llevar un seguimiento con nuestro paciente, decirle, no prometerle nada, muy bien, nunca prometemos nada, recuerden, siempre a nuestras posibilidades, pero decirle que vamos a evaluar el tratamiento, tener un plan de tratamiento y evaluarlo a cierta cantidad, digamos, en 4 sesiones vamos a evaluar qué tanto avanzamos. Si no hay avance, yo lo voy a referir y posteriormente, si el paciente no se sintió bien con nosotros, a lo mejor referirlo de una vez. Si tú no te sientes bien, a lo mejor con mi trabajo, pues, puedo recomendar a lo mejor otro acupunturista o a lo mejor otro especialista del área de salud, que es lo que pasa mucho con los psicólogos, ¿no? A lo mejor no hubo empatía, no hubo una buena conexión y a lo mejor para no dejar al paciente como barcos sin timón, pues obviamente digo, bueno, pues yo te recomiendo esto, pero ¿qué? Atiéndete. Recuerden que estamos viendo por la salud del paciente, no por el beneficio de nosotros. Si yo no puedo, pues yo sé que hay más profesionales que a lo mejor sí puedan, entonces lo puedo referir. Eso es muy importante, tenerle un plan de tratamiento y hablar bien con nuestro paciente de cómo va a ser este plan de tratamiento. Muchos de ellos siempre nos van a preguntar, ¿y en cuántas sesiones? ¿No? Entonces, o cuándo salgo, o cómo son los resultados. Digo, va a depender de cada paciente. Si tú haces esto va a ser mucho más rápido, pero vamos a ver de aquí a 4 sesiones cómo te sientes para checar. ¿Cuántas sesiones son? Oficialmente son 10, ¿no? Pero el padecimiento actual debe salir en 4 sesiones máximo. Para nosotros poder, si hay dolor de cabeza, ese dolor de cabeza se debe eliminar en 4 sesiones, incluso en una lumbalgia, etcétera, y posteriormente recomendarle un plan, por ejemplo, integral. Si a lo mejor es una lumbalgia, tiene dolor en la zona lumbar, pero por sobrepeso, pues obviamente no se le va a quitar esa lumbalgia, sino baja de peso, entonces lo referimos con el nutriólogo, o a lo mejor es una alteración de escoliosis, a lo mejor lo tenemos que referir con el quiropráctico, a lo mejor es una alteración de la musculatura, entonces lo tenemos que referir ¿con qué? Con el rehabilitador. Entonces es un tratamiento en el cual es integral y tenemos mucha comunicación con nuestro paciente para que pueda regresar, e igual de ver las posibilidades. Recuerden que no todos los pacientes pueden pagar nuestra consulta, y si yo, por ejemplo, tengo una alteración neurológica y las alteraciones neurológicas me dice que la tengo que citar 3 veces por semana para que sea un estímulo constante, un estímulo de generar potenciales de acción en los nervios, generar estímulo en la corteza, y rehabilitación también, y lo tengo que hacer constante 3 veces, pues obviamente hacer empatía con el paciente también en la cuestión económica y decirle a lo mejor, paciente, si usted me paga 2 sesiones, yo le doy una tercera gratis, ¿no? O decirle, paciente, a lo mejor yo le enseño, yo sé que usted no puede, tráigase a algún familiar, un cuidador primario y que le ayude a realizar estos ejercicios en casa, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden que no es cuántas sesiones, cuánto vamos a cobrar por sesión, sino a lo mejor saquemos rápido a ese paciente, y ese paciente, ¿qué es lo que va a hacer? Recomendarnos con otros pacientes, y de esa forma nosotros tener nuestra agenda llena sin tener a los pacientes diario, por 1 año, 2 años, pues no. Ese no es el objetivo. El objetivo es ser eficaces, efectivos, con el tratamiento de nuestros pacientes. Y pues obviamente, igual si el paciente pues no se acata al tratamiento, lo pueden dar de alta igual. Entonces, si ven que un paciente, a lo mejor por más que hacen, por más que se desgastan, ese paciente no pone de su parte, también ustedes pueden tener la posibilidad de dar de alta a su paciente, ¿no? ¿Sabe qué, paciente? Yo ya no puedo seguir con usted porque usted no sigue un tratamiento, entonces lo voy a dar de alta por falta de apego al tratamiento. Muchos me dicen, ¿pero por qué lo das de alta? Bueno, pues porque si yo soy bueno, pero el paciente no me ayuda para nada, si mi 30% que yo aplico es eficaz para muchos pacientes y el 70% que no me está dando él no, va a hacer que yo quede mal, va a decir, no es bueno, yo fui y nunca me sacó, o me va de mala fama. Entonces por eso les digo, los pacientes que en verdad quieren salir, van a salir, y solamente hay que darles un empujoncito, enseñarles, darles el tratamiento. Pero estos pacientes que de plano no quieren hacer nada, pues es mejor darlos de alta para que no nos den también una mala fama. Entonces eso también se puede hacer. Mientras ustedes vean que son buenos, no hay ningún problema, y cuando no puedan, pues a
ayúdense de otros especialistas del área de la salud. Entonces, muy importante la comunicación con nuestros pacientes. Y bueno, pues estos son algunos de nuestros tips que que les recomiendo para que estén, para que ustedes estén aplicándolos en sus consultorios, en sus clínicas y tengan una mejor práctica. Espero que les haya gustado, que les haya servido. No sé si tienen alguna duda. Me parece que aquí no puedo resolver dudas porque no veo dónde se ve las dudas o los chats o los mensajes. No, creo que no. Aquí está. Bueno. ¿Hay alguna duda, chicos, chicas? No, profe, todo bien. Excelente. Bueno, pues si no hay ninguna duda, doy por terminado el seminario y nos estamos viendo para otro seminario más, ¿vale? Léanse esa norma oficial, la del 2018, que a todos nos van a regir, todos aquellos que somos acupunturistas, nos está diciendo qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Y hay ciertas cosas en las cuales podemos entrar gracias a que podemos estar, por ejemplo, asociados con un médico, entonces ya puedo aplicarlo a lo mejor Hilocadfood, a lo mejor Acutomo, etcétera, ¿vale? Bueno, pues si no hay nada, que tengan muy bonita tarde y nos estamos viendo. Bye. Gracias, profe.